Vamos con el último inciso de laboratorio. Y pues avanzamos un poco. ¿Les parece bien? Ok, de igual manera va a quedar esto como punto de clase, entonces de pronto pues yo sé que hay algunos que están de camino, que están en el trabajo o que no están conectados directamente desde su computadora. Entonces vamos a dar de aquí al viernes para que suban el último inciso de laboratorio a clase. ¿Cómo no tuvieron problema con el resto del laboratorio, que prácticamente lo resolvimos en clase? ¿O alguien tiene alguna duda todavía? No, licenciado, todo entendido. Ok, entonces yo sí poco con los puntos F y G, dice Javier. El punto F y G. Ok. ¿Cuál es tu duda puntualmente, Javier? Es que me pierdo un poco, pues como que ya en la última fórmula, esa parte es la que no entiendo muy bien. Vamos a ver. Ahorita les voy a presentar. Estoy buscando el archivo que teníamos, que era este. ¿Están viendo el Excel? Filic. Entonces habíamos quedado que teníamos Pash y teníamos las Pérez y que lo único que cambiaba ahí era la fórmula. Entonces, ahí básicamente, Javier, lo que hay que hacer es guiarse exactamente con la fórmula. ¿Sí? Acá tenemos Pash. Si te das cuenta, entonces tenemos Pash para precios y Pash para cantidades. Y tenemos las Pérez para precios y para cantidades. Son fórmulas diferentes. Ya, eso es lo otro que tenemos que considerar. Ok. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, acá, el inciso E nos decía, ¿qué nos decía el inciso E? Nos decía, determine el índice de cantidades de paz para los grupos vestimenta, recreación. Entonces, el índice de precios y el índice de cantidades. Lo primero que pide es el índice de cantidades de paz. Digamos, el inciso E te pide índice de precios, ¿ok? Entonces, este es el índice de precios. Que estamos involucrando precio actual por cantidad actual, que viene acá, ¿te das cuenta? Precio, cantidad. Y lo otro que involucra es precio base, pero recordad que habíamos hablado ahí de un precio base promedio 2017-2018. Entonces, si te das cuenta, el precio base acá es el promedio del precio 2017 y el precio 2018. Y es el que vas a usar para el denominador. ¿Ok? Ok. Hasta ahí vamos con, entonces, esta parte de acá es el índice de precios para vestimenta, ¿no? Esta parte de acá. PASH, ¿verdad? Índice de precios PASH. Y esta parte de acá es el índice de precios
PASH para recreación, porque si te das cuenta, el laboratorio nos pide PASH para vestimenta y recreación. Ajá, correcto. Entonces acá tenemos precios. Y acá tenemos cantidad. Y esta es la fórmula para cantidades en PASH, ¿verdad? Precio y cantidad. Entonces, si te das cuenta, ahí determine el índice de cantidades de PASH. ¿Qué usamos para el índice de cantidades de PASH? Vamos a usar una cantidad base y volvemos al tema. La base es promedio para este ejercicio, solo que aquí ya no es de precios, sino es de cantidades. Entonces, si te das cuenta acá, lo que estamos usando es un promedio de cantidad. Cantidad 2017, cantidad 2018. Su promedio es 70. Y la estamos multiplicando por un precio actual, que el precio actual en este caso es 2019. Entonces, cantidad base por precio actual. Y en el denominador tenemos cantidad actual por precio actual. Que si te das cuenta, por ejemplo, la celda L22 y la celda R22 son exactamente lo mismo, solo que para los precios está en el numerador y para las cantidades está en el denominador. Básicamente es que nos apeguemos a las fórmulas, ¿ya? Ok. Estrictamente, este es el inciso E, es todo lo que te está pidiendo el inciso E. Ajá. Y esto de acá es todo lo que te está pidiendo el inciso F. Silic. Ok, esto es, ahí lo tenemos, pero ¿por qué hicimos esto último? Esta parte de acá. Le voy a poner aquí E.1 para diferenciarlo. Aquí F.1. Entonces, esto lo hicimos por el tema del inciso G que nos está pidiendo. Analice de manera conjunta los índices E y F. Razone sus respuestas. El tema del razonamiento de la respuesta lo llevamos hasta este punto, donde si el índice de precios, ¿ya? Si el índice de precios aumentaba, se iba a esperar un índice de cantidades menor. Entonces, si te das cuenta, a mayores precios, una menor cantidad demandada. Esa era la lógica de razonar la respuesta, ¿no? Que se responde en función a oferta-demanda. Pero el segundo apartado del inciso G dice, determine el índice ideal de precios y cantidades para cada grupo. ¿Ok? Ajá. Y el índice ideal de precios está dado por el tema de las Peires y de Pasch, es decir, el índice ideal de precios o el índice de Fisher, lo que nos va a dar es la raíz, nos lo va a dar la raíz del producto de los dos índices. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, acá, para vestuario, porque recuerda que tenemos dos índices, tenemos un índice para vestuario y un índice para recreación. Ajá, sí. Ajá. Y este índice lo hemos calculado tanto en Pasch como en las Peires. Entonces, si te das cuenta, la raíz la vamos a ver acá. Si te das cuenta, tenemos, esta es para vestuarios. Para vestuarios en precios, si te das cuenta. Entonces, ¿qué consideramos? El índice de precios de vestuarios Pasch, que es esto, y el índice de precios de vestuarios Las Peires, como el producto, ¿ya? Entonces, raíz del producto, del índice, del mismo índice, pero uno en Pasch y uno en Las Peires, porque es el mismo índice, es el índice de precios para vestuario, desde Pasch y desde Las Peires, porque al final del día Pasch y Las Peires son dos maneras de hacer lo mismo.
Son dos maneras de hacer lo mismo en términos del índice y en términos de, de variación. El análisis es el mismo, pero digamos el enfoque que le da Pash y el enfoque que le da las Payres son un tanto diferentes. Entonces, ¿qué hacemos para llegar al consenso y decir, ok, ¿qué usamos? ¿Pash o las Payres? Bueno, entonces viene el tema de que surge un índice de Fisher, que es el índice ideal, que ¿qué va a hacer? Va a mezclar lo bueno que tienen los dos índices, llamémoslo así, a través de un producto y luego de una raíz. Y eso nos va a dar un índice ideal, un índice que está ponderando tanto valores actuales como valores base, ¿verdad? Eso es lo que trata de hacer el índice de Fisher. Le trata de dar una importancia relativamente igual tanto a los valores actuales como a los valores base. Ah, ok. Y el índice de Fisher es el índice ideal de precios. ¿Por qué ideal? Porque está combinando lo que yo te decía, está combinando los dos. ¿Por qué? Porque tendríamos el hecho de, ok, vamos a usar Pash. ¿Qué es lo que pasa con Pash? Que Pash solo está considerando en el denominador un precio base. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las Payres? Las Payres le dan mucha importancia a todo lo que es la variación en el precio actual. No está considerando nada más, porque si te das cuenta, las Payres está considerando aquí, le está dando mucha importancia únicamente a la variación de precios actuales, porque está tomando como base las cantidades base y los precios base las cantidades base en el denominador. Entonces, digamos, la importancia que le dan a las variaciones de precios y cantidades son un poco diferentes. Y Fisher lo que hace es hacer un índice ideal de eso. No se enreden mucho ahí. Por eso fue que vimos la necesidad de hacer el índice de las Payres. ¿Sí? Yo solo una duda, Lick, aquí creo que en el de las Payres, ¿esto es un mayor o está multiplicando al 100? ¿Esto? Este. Ajá. Es un producto. Ok. Es que parecía un mayor o menor que. No. Incluso si lo vemos en términos aquí debería haber porque digamos aquí por temas de Excel, ¿verdad? De que no lo metí como de la manera ideal. Porque aquí sería, de primero vas a dividir y después vas a multiplicar, es decir, tendría que haber un paréntesis acá. Ok. Ya, entonces, de primero ¿qué es lo primero que vas a hacer? Es la sumatoria de precio actual por cantidad base. Entonces, ¿qué es lo primero que haces? Precio actual por cantidad base para cada rubro. ¿No? Y después lo sumas. Y esta sumatoria, si te das cuenta, aquí estás considerando ya las sumatorias, ¿no? Esta es una sumatoria y esta es una sumatoria. Aquí sumaste todo lo que es precio por base de cada subsegmento, llamémosle así. Y aquí la sumatoria de precio base por cantidad base. Y estas sumatorias son las que vas a considerar para hacer tu índice. ¿Y eso dónde lo vimos primero? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos acá. ¿Y cómo se llamaba esto? En el inciso C, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? Precio simple del índice de precios de grupo. ¿No? Entonces, este ya es un índice para un grupo, digamos. ¿Cómo se contempla? A través de la sumatoria. Ok, ya Entonces, entendí. por eso es que calculamos para el inciso G, calculamos las PEIRES tanto para precios y cantidades. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo un índice ideal. Y ese índice, para calcular ese índice ideal, tenemos que calcular tanto PASH como las PEIRES. ¿Ya? Entonces, digamos, no te lo pidió el inciso E, no te lo pidió el inciso F. Entonces, ¿por qué lo calculaste? Porque el inciso G te dice que calcules el índice ideal. Entonces, automáticamente, cuando vas a ver la fórmula del índice ideal de Fisher, te dice que es el producto del índice de Pash y de las Payres. Y si ya teníamos Pash, ¿qué me hace falta? Las Payres. Entonces, debo calcularlo. Y acá está la fórmula.
Ok. Si sabemos interpretar, o sea, guiémonos en las fórmulas, ¿verdad? No, hagan su formulario, les va a ayudar mucho. Yo no sé si es con este salón que yo les he dado ese consejo para efectos de sus exámenes. Yo sé que de pronto pues están en su casa y tienen acceso al libro o tienen acceso a sus documentos o a los laboratorios, pero a la hora de los exámenes, jóvenes, a veces los nervios, la presión o al mismo tiempo nos juegan malas pasadas. Entonces, mejor prepárense como que si fuera presencial su examen. Eh, en estadística, cuando es presencial, lo que le permiten a uno llevar es su calculadora em, y su formulario. Entonces, a manera de consejo, si no se los he dado, hagan un su formulario, agarren una su hojita, 120 gramos, hagan un su formulario, uno que ustedes entiendan. Háganle anotaciones, por ejemplo, de qué significa este sigma y de pronto creen que se les va a olvidar sumatoria. Pónganle ahí sumatoria. ¿Qué significa PT? Eso significa precio actual o precio del año para el que queremos calcular el índice. ¿Qué significa P sub cero? El cero es base. Entonces, yo siento que eso les puede ayudar, porque de ahí lo único que tienen que hacer es guiarse por las fórmulas. Utilícenlo. Gracias. Gracias, Lick. Gracias por el consejo. Sí, hagan ahí su formulario, les va a ayudar mucho porque entonces, ¿por qué? Porque entonces ustedes se van a obligar a estudiar conscientemente mínimo unas 2 horas, hora y media en lo que hace su formulario, porque usted va a ir a buscar la fórmula y como necesita saber qué significa para poder hacer su anotación, llamémosle así, en su formulario, se va a obligar usted a estudiar e incluso cuando va a llegar al examen se va a dar cuenta que ya no necesitaba tanto la anotación porque como les tocó escribirlo, se les quedó. Pero si, por ejemplo, hacen su laboratorio conmigo y lo están haciendo al paso conmigo y dicen, pues ese laboratorio lo tengo a la mano, lo voy a abrir el día del examen para ver cómo se hace. De pronto ya nos surgen las dudas, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice? Y tenemos que ir a vincular la fórmula, de dónde lo trajo, por qué, para qué. Cuando uno se da cuenta, ya pasó una hora del examen y ya va atrasado. Entonces, este tema de estadística, jóvenes, estadística a nivel descriptiva y estadística a nivel inferencial, como lo vemos en la escuela de economía, no es complejo. Créanme, no es complejo. Y se van a dar cuenta por si ahí se animan se van a empezar a dar cuenta primero en econometría. En econometría se empiezan a complicar las cosas. Y después se van a dar cuenta de lo sencillo que es esta estadística, por si alguno de ustedes se anima a estudiar alguna maestría en estadística o se quieren especializar en análisis de datos, en Big Data. Se van a dar cuenta que esto es bien sencillo, todo lo que vemos en estadística 1 y estadística 2, pero de tan sencillo que es, que si ustedes no lo comprenden, van a tener problemas cuando les compliquen las cosas, ¿ya? Entonces, tratemos más que todo, más que memorizarnos las fórmulas, porque al final del día las fórmulas están metidas en libros y ahí están. Y si no, vayan, busquen ahorita ahí en Google, hagan el ejercicio, pongan fórmula de índice de precios, PASH, y imágenes, les va a aparecer las fórmulas. A Google no se le van a olvidar. Entonces, lo que nos queda a nosotros es la parte analítica y la parte de comprender eh, diferencias, de comprender qué, para qué se hace, por qué lo hago, de dónde tomo los datos, qué debería de tener, qué no debería de tener, cómo voy a manejar los datos. Eh, Eso es lo que nos queda a nosotros. Mayormente con esto de la virtualidad, quien no use material auxiliar para sus exámenes o quien me diga que no use, eso es falso, ¿verdad? Todos hemos utilizado material de soporte a la hora de un examen
aunque uno crea o diga que no lo va a usar, de pronto viene una pregunta donde me surgió la duda y voy a mi material de apoyo. Eso es así. Dejémonos de mentiras. Entonces, yo se los digo porque estoy estudiando también y pues ya, esa es la nueva manera de estudiar con el material de soporte a la mano. Entonces, lo que nos resta es la parte analítica, ya no tanto la parte de memorizarnos las cosas, pero sí la parte analítica. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque necesito ahora que hagamos el inciso H. Y el inciso H dice, con el índice de las Pérez, todos tienen su documento ahí, ¿verdad? Es laboratorio. Sí, Lick. Va, entonces, con el índice de las Pérez determina la inflación del caserío para el año 2018 y 2019, con el año 2017 de base, considerando los pesos relativos de los diferentes grupos. Y luego dice qué grupo, cuál es el grupo que más influenció la inflación para el 2019. Va. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Dice, índice de las Pérez determina la inflación para el caserío para el 2018 y 2019. ¿Por dónde lo abordamos primero? Ustedes digan. De hecho, esto que estamos haciendo aquí es muy, muy similar. Si me atrevería a decir que si no la han actualizado o no le han hecho cambios, lo que vamos a hacer ahorita es lo que el INE hace para determinar la inflación. Obviamente no con estos datos, pero es lo que el INE hace para determinar la inflación. ¿Por dónde lo abordamos? Vamos a copiar esto porque nos va a servir. Piénsenlo, les voy a dar 5 minutos y me dicen por dónde empezamos. Perdón, estaba hablando en mute. ¿Por dónde lo abordamos? Alguien dígame algo. Alguien dígame algo. Alguien motíveme a seguir dando la clase porque necesito que estén animados. Yo sé que viene Semana Santa y que están Le soy cansados. sincera, licenciado, realmente no sé cómo. Ok, bueno, pero al menos vamos, ¿no? El hecho de que me digan, no sé, no tengo idea, quiere decir pues que ya, de que al menos están, porque si se quedan callados, entonces yo puedo asumir, esto es sencillo realmente, entonces yo puedo asumir que lo tienen súper entendido, um, o que no les interesa, y si no les interesa, pues tienen un problema porque les tiene que ir bien, se tienen que grabar, todo, pues sí les queda todavía recorrido. En econometría van a, bueno, no sé cómo sea ahora licenciado Guinea, pero si es como cuando nos la dio a nosotros en econometría van a extrañar nuestra paciencia.
Vean pues, va. Calculemos el índice de las Peires y calculemos índice de precios para el 2018, base 2017, y calculemos índice de precios para el año 2019, base 2017. Para las, ¿cuántas categorías son? Vamos a ver. 6. Bueno, para las 6 categorías, por favor. Eso hagamos. Hacemos por ahí. Calculemos PASH, bueno, las Peires, perdón, es las Peires. Calculemos el índice de precios de las Peires para el 2018 con base 2017 y calculemos el índice de las Peires de precios, hablando de precios siempre, para el 2019, base 2017, para las 6 categorías, por favor. Hagamos eso, cuando lo tengamos, me cuentan. ¿Cuáles son las fórmulas? Acá están. Es esta fórmula, es la que necesitamos. No necesitamos otra. Esta de acá, que es las Peires para precios. Por favor, calculémoslo y me dicen, por favor. Perdón. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda que haya surgido en el camino? Avanzándole. Ok. ¿Y cómo les fue en su segundo parcial? Más o menos. Por ahí ve que, bueno, no sé quién, pero no sé si de este salón o del otro, de la vespertina, tenían ahí problemas con historia también, ¿verdad? Con doctrinas. Y puede ser, no se ha escuchado un caso de esos por acá.
Bueno, ¿qué les parece si empezamos por ahí? IPC para alimentos en el 2018. ¿Alguien ya lo tiene? Todavía no, Alex. Ok, para alimentos. Ok. ¿Ya tienen calculado para alguno de los segmentos? Alimentos, vivienda, transporte, vestimenta, recreación, bebidas, cualquiera que tengan. Vamos a ver por ahí. Manfred Morales, ¿ya tienes calculado alguno de los indicadores? Licenciado, buena tarde. Sí, Oscar. Sí, solo es que estaba teniendo un poco de problemas aquí, que la computadora no mucho, pero ahorita que ya me estoy poniendo al día, hay que calcular cada uno para distintos grupos, ¿verdad? Claro. Tenemos Ah, que ok. calcular el índice para alimentos, para vivienda, transporte, para los 6 grupos. Ok, entonces ahorita voy a ver eso. Por favor. Alguien que ya los tenga, que tenga alguno ya. Todavía nadie. Miguel García. Buenas tardes, Lick. Todavía no. Yo no estuve en la clase del viernes. Igual me estoy poniendo al día con el tema. Ok. Mónica Ronquillo. ¿Cómo vas, Mónica? Licenciado, yo tampoco los tengo todavía, por lo mismo que no ingresé al laboratorio el viernes. Abel Aceituno, ¿tenés algo ya? Buenas tardes, Lick. No, Lick, todavía no. Ahorita estoy sacando los datos. Ok. Bueno, es importante que los tengan porque si no, se nos van a ir aquí los 40 minutos que nos quedan de clase y nos va a tocar darlo como punto visto esto. Entonces, cuando alguien los tenga, por favor, me los comparte. Es algo que ya hicimos en repetidas ocasiones. Entonces, no veo la dificultad.
Licenciado. Sí, Oscar. Sí, yo tengo unos datos aquí. A ver. Y para ver si lo hice bien, habría que sacarlo la sumatoria de cada una de De los productos. sí, de los productos, solo para un área específica. Digamos, el primero sería alimentos. Correcto. Entonces, para 2018 me queda 120.22. Ok. No sé si es correcto ese. Y dame el otro, luego ahorita lo vamos a corroborar. Ok, ahí va siempre el otro, sería 117.88. Al 2019. No, todos son 18. Ah, perfecto. Sí, 117.88. 116.31. 117.99. Me lo estás dando en este orden que está acá, ¿verdad? Sí, en el mismo orden. Ok. 115.86 y 117.49. Ahora para 2019 Ok. sería 137.4, 136.82, 152.64, Permíteme. 136.82. 152.64, Ok. 135.72, 157.17 y 140.7. Ok. Solo revisemos estos dos, Oscar. Muy bien, ahorita voy a verificar. Ok. Estos son para transporte, deberían de ser. ¿Me confirmas? Este 117.88 y este 136.82 son para transporte, según lo que yo tengo acá. Y este 116 y 152 es para vivienda. ¿Me confirmas, porfa? O yo estoy ahí cambiado con mi mente. Sí, ahorita solo voy a ordenar esto. Ok. Sí, es correcto, sí son para alimentos, los dos, los que están en amarillo. 120 y 137. Sí, es correcto. Vamos a ver. Fíjate que yo tengo en la sumatoria de precio actual, cantidad base, tengo 244, 148. ¿Cuánto tenés vos? Del
Precio base para alimentos 2018. Correcto, 2018 tengo 213,624, perdón. Sí, correcto. Y en precio base, cantidad base, la sumatoria da 189,28. Ahorita vamos a ver. No, esa sí me cambia. Ahorita lo que quiero ver es. Validemos eso, por favor. Recordemos que ahí es precio base, cantidad base. Correcto, precio base, cantidad base. Creo que voy a verificar los datos si están correctos de la tabla dada, porque ahí pudiera estar el error. Ah, sí, aquí hay un error. Sí, me faltó un 180,928 en la base del 2017. Sí, pues, alimentos. Correcto, 189,28. Y eso Sí, nos debería dar un IPC de 118,07. sí, correcto. Ahora sí, que tenía un precio mal ahí. Y me imagino que eso fue lo que te hizo variar también el del 2019, que Sí, ahora nos porque da ahora sale 134,94. exactamente. Sí, el primer precio lo tenía mal. Bueno, vamos pues. Ok. ¿Alguien que haya llegado a estos resultados aparte de Oscar? Sinceramente. No, no me salió. Ok. Pero me interesa. Estos son los datos correctos, ¿verdad? Si usted no lo hizo, pues de pronto no tenga dudas por el momento. Pero si alguien lo hizo y no le salió, quisiera que me planteara cuáles fueron sus resultados o qué fue lo que hizo. Y ya vi que salió mal, multipliqué mal unas columnas, entonces yo ahorita lo voy a corregir. Gracias. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más por ahí? Sí, también tenía mal una columna, pero ya me salieron. Ok. Bueno, Yo aún estoy en la sumatoria, licenciado. excelente, Dora. Ok, vamos a avanzar, Dora, para efectos de que podamos ver la Sí, parte licenciado, analítica con del gusto. tema. No tenga pena, ya le tomé captura de pantalla para verificar. Ok, bueno, entonces vean, pues, esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la inflación, como tal, como la conocemos, por ejemplo, nosotros solo escuchamos, la meta de inflación para este año está en ¿qué? En 4 más menos el 1%. Y resulta que a final de año la inflación quedó en el 4,7% y quedamos dentro de la meta. Perfecto. Sin entrar a temas de ver la metodología que utilizan directamente el INE o qué productos ha incorporado, básicamente es muy parecido a esto. Hay un grupo de productos que se segmentan así en distintas categorías, en los cuales se sondean, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ustedes qué productos creen que hay en el cálculo de la inflación en Guatemala? Maíz, tal vez carnes, granos básicos y las verduras más usadas como el tomate, la cebolla, ¿podrían ser esos? Sí, por ahí vas muy bien, sí. Productos básicos, ¿verdad? Por ejemplo, de cajón, la canasta básica está metida en el IPC, por ejemplo. ¿Combustibles?
Combustibles también. Combustibles están metidos ahí. Importaciones, ¿sí? El precio, por ejemplo, de los importaciones, dijiste. Tanto como los productos que se importan, como de, bueno, no sé si la inflación también afecta no sé cómo explicar, mejor olvidé lo que decía. Ok. Pero sí, por ahorita no recuerdo si tenemos productos importados dentro porque al final del día, digamos, lo que, eh, ¿cómo explicarles el tema? Digamos, pasa por el tema de que no vemos de dónde proviene, sino el precio al que se vende. Por ejemplo, ya dijimos que en el tema de la inflación está involucrado el precio del maíz, por ejemplo. Ok, pero no sin hacer la diferenciación si este maíz es de producción local o es importado. Guatemala es un gran importador de maíz. Sin embargo, no, digamos, no estamos considerando solo el maíz que se importa, de producción local, sino también el maíz que es importado. Aquí al final del día lo que nos interesa es a qué precio llega al consumidor final, independientemente de dónde provenga. Ya voy entendiendo, Vicky. Bueno, entonces, en resumen, solamente es el producto en sí, no es el origen, no es el proceso, solo es el producto. Sí, digamos, el precio al que está el producto en el mercado. Porque digamos, por ejemplo, obviamente para calcular, por ejemplo, el PIB, ahí sí vamos a tener que considerar otros temas como las exportaciones netas, ¿verdad? Que ya están excluyendo a las importaciones. ¿Por qué? Porque esas importaciones son producto que no se queda en el país, digamos. Pero para el tema de inflación nos interesan más los precios. Por eso es que, por ejemplo, otra de las variantes que involucra la inflación es los combustibles. Sin embargo, nosotros somos importadores netos de combustibles, ¿verdad? Al menos refinados. Y sí afectan el tema de la inflación. Porque digamos, si solo consideramos productos nacionales o producto local, eh, el rubro combustibles no debería estar o existir en el tema de la inflación. Exacto. Bueno, entonces sí, en resumen, serían todos los productos que las masas consumen, se podría decir, porque Sí, habría que ver también que todos los productos. Yo la verdad no tengo ahorita el dato actualizado del INE, porque no involucra todos los productos, involucra los productos más significativos de la economía. Sin embargo, no todos, ¿verdad? ok. Hay un listado específico. Llama la atención, por ejemplo, el último. Yo ese dato actualizado lo vi ya hace un par de años, la verdad, hace como 2 años, pero me llamaba la atención que, por ejemplo, ya formaba parte de la canasta básica y ya formaba parte del cálculo del índice del IPC, por ejemplo, las sopas instantáneas o las bebidas gaseosas, ¿verdad? Son productos de consumo masivo y que sean, es decir, que todos lo consuman, por decirlo así como, vamos a ver, algo que no podría ser algo parte de la inflación, porque no todos lo consumen, podrían ser los lapiceros, un ejemplo, porque puede que solo personas específicas o puestos específicos los consuman. En cambio, que, por ejemplo, el papel higiénico, que casi en todas las casas está, podría ser un bien que se puede tomar en cuenta dentro de este índice. Exacto, ya, y yéndonos por la vía analítica y por la vía de la lógica, hay razón en eso, ya. Sin estar en los tecnicismos, porque si entramos a los tecnicismos, para calcular la inflación deberíamos tener el listado exacto de todos los productos que está contemplando, pero desde el punto de vista de la lógica, sí. Por ejemplo, el papel higiénico debería ser un producto que forme parte de los productos que nos dicen cómo está la economía, ¿verdad? Sí. Ahí solo como dato curioso, alguien me puede decir ahí la diferencia entre la inflación y la inflación subyacente.
solo recuerdo que la inflación como tal toma los bienes y servicios como que más relevantes y la subyacente quita ciertos bienes y servicios de los anteriores que le acabo de mencionar, pero solo recuerdo que más o menos es algo así, no sé si estoy bien. Correcto, por ahí va, por ahí va. Digamos, la inflación como tal, como mencionabas, va a contemplar todos los productos que son predominantes en la economía. Ya habíamos hablado con la compañera anteriormente, va a considerar productos de consumo básico, de consumo masivo, productos como los combustibles, em, servicios básicos. Sin embargo, la inflación subyacente lo que hace, o la inflación subyacente o inflación, si no estoy mal, también le llaman inflación neta, es aquella inflación que va a quitar esos productos, precisamente como decías, esos productos que fluctúan mucho y que no responden al comportamiento real de la economía. Es decir, en este caso, por ejemplo, hablando de la crisis, la inflación subyacente eh, nos va a decir, por ejemplo, cuál es la inflación considerando solo aquellos productos que responden más a las cuestiones de oferta y demanda y no a fluctuaciones eh, atípicas como guerras, conflictos, ¿ya? En este caso no va a considerar, por ejemplo, los combustibles. ¿Por qué? Porque los combustibles son un indicador que trae o añade al análisis de la inflación un tema que va más allá del mercado, como son los conflictos. O sea, lo podemos ver ahorita con el conflicto entre, y esta guerra económica entre Rusia eh, y el occidente, de Oriente, Occidente, ahí peleándose con sanciones económicas y todo. Los precios del petróleo y de la gasolina se dispararon, por ejemplo. Pero ese no es un indicador real del comportamiento de la economía guatemalteca, que definitivamente nos afecta totalmente, pero está respondiendo llamémoslo así, a una injerencia económica, ¿verdad? En el buen sentido de que está trayendo un efecto de afuera y lo está incrustando a la economía local. Cuando digamos, esa variación o esa volatilidad de los precios responde muchas veces a conflictos políticos eh, o a guerra, por ejemplo, en este caso una guerra, ¿verdad? Una guerra de carácter económico que está influenciando la. Entonces, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos que la inflación subyacente sea mucho más estable que la inflación como tal, ¿verdad? Que la que eventualmente conocemos. ¿Tiene lógica? Sí, solamente hay como agregado, estaba viendo en Wikipedia, en Google, y me ¿Sí? apareció una definición en Wikipedia que dice que es una inflación núcleo, es decir, lo que usted nos estaba comentando ahora, que, o sea, se enfoca en algo específico, como en un área geográfica, pero también dice que no se toma en cuenta los energéticos ni los alimentos sin elaborar. O sea que la inflación normal se toma en cuenta incluso lo que, bueno, dice alimentos sin elaborar, entonces eso quiere decir que incluso lo que no se ha elaborado, no ha pasado por un proceso, o al menos lo que está, por ejemplo, para un ejemplo, las verduras que por ejemplo, están en siembra y están en proceso de producción, también se toman en cuenta dentro de la inflación. Ciertos productos, sí, no todos. O sea, volvemos al tema de que no todos, ¿verdad? Pero hay ciertos productos que sirven para el proceso productivo que sí se involucran en el tema de la inflación como tal. Ahora, en la inflación base o inflación núcleo que estás mencionando, esos productos, digamos, que forman parte de la cadena de agregación de valor de un producto final, no se van a considerar. Pues esto también es un tema que de pronto no nos atañe mucho como país, porque nosotros somos principalmente consumidores y no productores, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay mucho país que sí es manufacturero como tal, donde los flujos de producto eh,
digamos, para el proceso productivo son muchísimo más altos, ¿verdad? Entonces, por ahí, digamos, eh, la inflación base lo que va a hacer es contemplar únicamente el precio del producto final, entendiéndose también que en este producto final ya está implícito todo lo que, o sea, el precio ya refleja el costo de todo este producto sin elaborar, llamémoslo. O que, digamos, o que sirve para una agregación de valor, para una cadena de valor. Ah, ok, ok, también esa parte está es muy importante, es muy Sí, interesante. porque al final del día los precios, es que el precio es como ¿cómo le llaman? Los precios son el termómetro de la economía, ¿verdad? Por ejemplo, el precio, sí, por eso es que este tema es muy importante. Parece muy sencillo, de pronto para algunos compañeros hasta tedioso porque pues ahí está, son unos productos, unas divisiones, que tanto varían los precios, ¿no? Pero realmente la variación de los precios es el reflejo de realmente de cómo está funcionando la economía, ¿ya? Los precios son muy importantes porque los precios son el reflejo de lo que está pasando de afuera. Precios altos, precios bajos. Se calentó la economía, se enfrió la economía. eh, y eso te lo dice precisamente este indicador tan sencillo como la inflación. Aparentemente sencillo, pero nos dice muchas cosas. ¿Qué se refiere a que se calentó la economía, se enfrió la economía? Se calentó, es decir, hay más movimiento económico, es decir, más consumo, más venta, más producción, ¿o a qué se refiere con eso? Por ejemplo, ¿qué pasa si los precios se elevan mucho? Es como que se deja de consumir o más que todo baja la demanda, porque por la falta de acceso. Aparte, por ejemplo, si un alimento encarece, por ejemplo, el pan, aunque se sigan comprando 5 quetzales, que sería como un valor relativo, un valor real. ¿No? Por ejemplo, antes, un ejemplo, que se den 4 panes por quetzal, y después van dando 3 quetzales por 3 panes por quetzal, baja, baja el consumo real de las personas, por decirlo así, aunque ellas no estén consumiendo menos porque siempre siguen comprando los 5 quetzales de pan, pero han reducido el consumo, aunque ellos sigan gastando lo mismo. A eso se refiere como pues dejan de consumir o dejan de comprar o no sé si me expliqué bien o ya me hice bolas. No, digamos, por ejemplo, ¿qué significa sobrecalentar la economía? Cuando la economía se sobrecalienta es porque crece mucho, está creciendo muy rápido. ¿Y dónde vas a ver reflejado el tema de que la economía está creciendo muy rápido? En los precios. ¿Qué esperarías de una economía que crece muy rápido? ¿Un alza en los precios? O sea, inflación o deflación, por ejemplo. Quizás deflación. ¿Por qué? Porque, ay, no, entonces no, sería una inflación porque cuando hay inflación es porque hay más dinero en circulación. Y, igual, creo que un reporte de la prensa libre habla de eso, de que se necesita un poco más de inflación desde Estados Unidos, por eso están subiendo la tasa la Claro. tasa líder de interés, creo yo, porque se Es que necesita que vea, la inflación suba, o no sé si lo estoy la relacionando mal. inflación es sana. La inflación es sana, una inflación controlada es muy sana para la economía. ¿Qué pasa cuando se sobrecalienta la economía? Los precios van a crecer, porque recuerden que la economía al final del día es un ciclo. ¿Y a qué responde el aumento en el precio del lado de la oferta? ¿Cómo así? ¿A qué responde? A la demanda. A una demanda, a una demanda, a una demanda, a un aumento de la demanda, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mis clientes, mis demandantes están demandando más de lo que yo puedo producir, ¿cómo voy a compensar ese exceso en demanda? A través de un precio más alto. ¿Qué hago yo para regular? O sea, ¿qué hace? Bueno, no yo, llamémosle el mercado, esa mano invisible que llamaba Smith,
que al final del día se descubrió que era el precio, ¿ya? Porque decía, Adam Smith decía que había una mano invisible que regulaba el mercado, ¿ya? Entonces, cuando le metieron un poquito más de cabeza, cayeron en cuenta que lo que regula el mercado, o esa mano invisible, se llama precio, porque a través del precio yo controlo oferta y controlo demanda, o el mercado en sí, llamémosle así, agregado en su concepto agregado, controla el mercado. Entonces, ¿qué pasa si globalmente la demanda está creciendo mucho? Para un bien, por ejemplo, está creciendo demasiado la demanda. Bueno, veámoslo en el caso de Jacqueline, donde ella decía el pan. El pan. Ok. ¿Qué pasa si yo tengo una panadería y me doy cuenta de pronto que estoy vendiendo demasiado pan? Estoy vendiendo mucho pan, se me están vaciando los estantes. ¿Qué hago? En la lógica economicista, obviamente. En la lógica de maximizar utilidades. Voy a Es vender como más caro. aumentar la producción. Ok, si voy a aumentar la producción, pero de primero, antes de aumentar la producción, voy a ver la posibilidad. De pronto sí, tal vez de pronto voy a aumentar la producción, pero también voy a ver la posibilidad de vender mi producto a un precio mayor. Entonces, Correcto, es, la, es algo, Lick, la Lick, economía se vuelve cíclica. ¿Sí, Miguel? Son muchos los indicadores porque también aparte de Correcto. aumentar precio y aumentar la producción, hay que ver hasta qué posibilidades tiene uno, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo Exacto. es el límite que uno tiene, no puede sobrepasar esos límites por mucho que le Correcto. estén pidiendo y por mucho que uno quiera vender, Existe porque una, existe un límite, existe, ¿verdad? existe una frontera de producción. Así es. Exacto, entonces son muchos factores, definitivamente. Dora ahí tocó un punto muy importante, son muchos factores. La economía es muy dinámica y es por eso que, por ejemplo, yo estoy peleado con los modelos estáticos que te dicen qué pasa con el precio si varía, por ejemplo, qué pasa con el precio del pan si varía el precio de la harina. Y ese modelo es muy estático, ¿no? Creerías o pensarías que, pues, obviamente, si sube el precio de la harina, va a aumentar el precio del pan, pero habría que ver también otros temas, como qué va a pasar con la demanda, qué está pasando del lado de la demanda, qué está pasando con el empleo, qué está pasando con el salario mínimo, qué está pasando con la producción de harina, pero no solo de harina, de huevos, de aceite, eh, entonces, la economía tiene muchos, muchos factores, pero la lógica principal del análisis sí nos dice eso, ¿verdad? Nos dice, ok, sobrecalentar la economía significa que va a crecer por allá, más allá de lo que regularmente, de lo que normalmente crece, va a crecer muy rápido. Si crece muy rápido, eso se ve reflejado en principio en un alza de los precios, ¿verdad? No siempre, obviamente viene el tema de que no siempre, por ejemplo, el tema de que hoy estemos viviendo con un alza de precios no significa que la economía esté creciendo, pero estamos hablando del tema netamente del comportamiento económico. Hoy, por ejemplo, la inflación es un tema en la mayoría de los casos en Guatemala de carácter especulativo. Pero si, digamos, respondiendo al análisis oferta y demanda, a un sobrecalentamiento, a un sobrecrecimiento de la economía, se esperaría ver precios más altos. ¿Ya? ¿Y qué pasa si se enfría la economía? Es que dejó de crecer. ¿Qué pasa si deja de crecer la economía? La demanda cae. ¿Ya? Entonces vean la lógica. Si la economía crece, es porque la demanda aumenta, porque recuerden, al final del día, ¿para qué se produce? Para satisfacer una demanda. Lick, una consulta según su opinión, ¿qué está pasando con el alza del combustible general? ¿En qué Lo que nos pasa, está afectando? definitivamente nos afecta en principio en tu capacidad de compra, en tu capacidad de consumo. Ese es el efecto, yo considero mi humilde opinión, que ese es el impacto más eh, eh, inmediato, llamémosle así, ¿verdad? Es en tu bolsillo.
porque se disparó el precio a ¿qué? Casi el 100%. Entonces, si se afectó ya tu capacidad de consumo y sabiendo también el comportamiento que tiene, por ejemplo, el precio del petróleo, que es inelástico, el precio del combustible, ¿ya? El combustible es un bien inelástico, es decir, puede variar el precio y puede variar en más de uno, como le dicen, ¿verdad? Pero la cantidad demandada va a variar en menos de uno, es decir, la cantidad demandada va a permanecer casi constante. Y eso lo podemos ver. La gasolina está carísima y las colas en la capital son interminables. Pareciera que nos están regalando la gasolina. Ok. Entonces, ¿qué pasa si tú, aparte de que digamos, el combustible es el motor de la economía? Porque ahora todo está más caro y todo se lo atribuyen al alza del petróleo. Entonces, y existe cierta lógica ahí porque el combustible es insumo para cuántos procesos productivos, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a analizar esa lógica, el petróleo mueve al mundo, ¿ya? La gasolina mueve al mundo. Y si mueve al mundo, mueve los procesos productivos. Para nosotros la gasolina es lo que el gas está haciendo ahorita para Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Alemania está paralizada con el tema de que Rusia no le quiere vender gas y la economía se paró y los precios del gas se dispararon. Entonces, por ejemplo, en un país como Guatemala la lógica es la misma con el combustible, con el petróleo, con los derivados del petróleo, con los energéticos, ¿no? Pero sí, digamos, el impacto más grande que tiene es en tu capacidad de consumo. Entonces, si tenés menos capacidad de consumo, o sea, el poder adquisitivo que tenías, que tiene que ver también con el IPC, se cayó. Y si tu poder adquisitivo se cayó y vas a seguir, ya dijimos, vas a seguir consumiendo un bien que es indispensable o es de consumo básico como la gasolina, ¿eso qué significa? Que tenés menos para comprar más de las otras cosas. ¿Sí? Entonces, esto es un ciclo porque, digamos, el origen de la inflación no siempre es el mismo. Ya vimos que puede ser porque, superproducción, entonces la inflación va a crecer, pero también se puede atribuir a estas cuestiones que son ajenas propiamente a la economía, como los conflictos. Y ahí es donde se corre un riesgo. ¿Por qué? Porque si tienes menos capacidad de consumo, obviamente vas a dejar de demandar. Y el oferente, en este caso, si por ejemplo en su proceso productivo va a utilizar insumos que dependen de algún energético, sus precios obligadamente se van a aumentar. ¿Por qué? Porque sus costos se aumentaron. Ya, entonces, si te das cuenta, esto ya no responde a una cuestión de oferta y demanda, sino una cuestión de costos. Entonces, si el producto que yo consumo va a aumentar de precio porque aumentaron los costos del productor y aunado a eso, mi capacidad de compra ahora es menor. Entonces se juntó ahora pues el hambre con las ganas de comer. Y ahí es donde vienen las crisis. ¿Por qué? Porque hay precios altos y hay poca capacidad de compra. Entonces, el productor va a dejar de vender y por lo tanto va a dejar de producir. Y el consumidor va a dejar de consumir, valga la redundancia. ¿Y qué pasa si dejamos nosotros de consumir? El productor va a dejar de producir. ¿Y qué pasa si el productor deja de producir? Ya no me necesita en la fábrica. Y me va a decir, ¿sabe qué? Pues las ventas se cayeron, que le vaya bien. Entonces, si antes que tenía empleo era incapaz de consumir o de consumir en un volumen necesario, ahora que no tengo empleo, todo se agrava más porque ya no puedo consumir. Y me voy de primero a qué instancia recurrimos, a las instancias financieras, entidades financieras, créditos. Y ahí juega un papel importante también la tasa de interés. Pero este es uno de los múltiples escenarios, o sea, si se dan cuenta, porque esto es muy,
muy, muy dinámica. La economía es demasiado dinámica. Yo tengo una consulta también. ¿Por qué entonces para la Junta Monetaria de Guatemala es una preocupación que Estados Unidos quiera aumentar la tasa líder para que haya inflación en el mercado? Bueno, creo que como afecta también a Guatemala, ¿por qué hay preocupación en ese sentido? A ver, va. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el precio del dinero. ¿Ok? Sabemos que el dinero lo podemos usar para dos cosas: para consumir o para ahorrar, o lo podemos invertir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bajo la lógica, obviamente esto es un poco cuestionable para nosotros como consumidores netos, pero bajo la lógica del inversionista, por ejemplo, ¿qué pasa si me aumentan la tasa de interés? Aunque yo creo que, Jacqueline, ¿está segura que quieren aumentar la tasa de interés? Sí, porque está creo que al 1.75 y la quieren dejar al 2%. Al 2, ok. Entonces, ¿qué pasa si me aumentan la tasa? ¿Qué pasa si me aumentan la tasa de interés? Porque puede ser una estrategia muy, muy política también. Recuerden que la economía y la política no se separan. ¿Qué pasa en teoría si me están pagando más por guardar mi dinero? Bueno, sí, si lo vemos desde ese punto de vista, pues yo dejaría guardado mi dinero. Dejaría. Entonces, sí, por eso te digo que no me hace mucha lógica. ¿Por qué? Porque aumentar la tasa de interés significaría incentivar el ahorro. Pero también, fíjate, entonces, incentivamos el ahorro a través de un aumento de la tasa de interés. Lo que quiere decir que, por eso les digo que es muy dinámico. Ahora vean esta lógica. Si yo aumento la tasa de interés, estoy incentivando el ahorro y por lo tanto desincentivando el consumo, porque la gente va a preferir guardar su dinero a invertir y a consumir y a invertir y por lo tanto a producir. ¿Qué pasa entonces? Lo que están tratando de hacer es, voy a disminuir la demanda. ¿Qué pasa si yo disminuyo la demanda? Entonces, el oferente va a tener un sobrestock. ¿Y qué pasa con ese sobrestock? Necesito sacarlo de mis bodegas. ¿Y cómo le voy a hacer? Voy a bajar los precios. ¿Ya? Entonces, aumentar la tasa de interés como una medida para desincentivar la producción y el consumo tiene lógica buscando una caída en los precios. ¿Cómo lo ven? ¿O estoy analizando mal? Eso, licenciado, como es a nivel global, es un interés definitivamente como Estados Unidos querer aliar a más personas, ¿verdad? En cuanto a la tasa de interés acá, lo que hacen es que no, como está la activa y la pasiva, habría que ver si va a subir o bajar toda, ¿verdad? Y eso lo que va a hacer es definitivamente un desequilibrio. Pues obviamente, digamos que la tasa de interés líder al final del día es el reflejo tanto de tasas activas como tasas pasivas, ¿verdad? Entonces, pero sí, básicamente desde ese punto de vista lo que busca el aumento en una tasa de interés es, en este caso, en este escenario, es desincentivar el consumo y la inversión. Entonces, si yo soy un gran inversor de producción, voy a dejar de producir porque pues me trae más cuenta tener mi plata guardada. ¿Cómo lo ven? Ahí se van a dar cuenta no sé si es en macro 2, en macro 3 creo que es, de todos los posibles escenarios y lo interesante que se vuelve todo eso. Pero es porque sí, porque la economía es muy dinámica, demasiado, demasiado dinámica.
Por el contrario, por ejemplo, ¿qué significaría? Por ejemplo, ¿qué pasó con la pandemia? Porque la pandemia provocó que las tasas se cayeran. La LIBOR, por ejemplo, se cayó. Se cayó y estuvo así todos estos 2 años, lleva muy, muy baja, por abajo del 0 punto y algo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el objetivo de que una tasa de interés se caiga? Desincentivar el ahorro. Y si yo no ahorro, consumo. Entonces la economía se estancó por el tema pandemia. ¿Y cuál fue una de las medidas? La política monetaria, a través de la tasa de interés. Entonces, ahora, el objetivo, digamos, lo que buscan es aumentar, desincentivar el consumo para que los precios bajen. Porque al final del día, volvemos al tema, la oferta responde a la demanda. Y si mi demanda se cae, entonces el productor, ¿qué va a hacer? Si tiene una producción ya dada, tiene bodegas llenas, ¿qué hago si la gente ya no está consumiendo? Porque prefiere ahorrar. Tengo que bajar el precio del producto o dejar de producir. Muy interesante. Sí, la verdad es que sí, muy bonito. Muy Pero bueno. Bueno, gracias. ¿Algún comentario adicional antes de dejarlos? Miren que ya ni terminamos de ver esto, pero se dan cuenta, todo lo que estamos hablando tiene que ver con precios. Porque al final del día incluso terminamos hablando de la tasa de interés y la tasa de interés es el precio del dinero. ¿Algún comentario antes de esto? Solamente gracias por todos los datos y el análisis, que eso ya da un poquito, tal vez es falta para que no se emocione y le echen más ganas a todos. No, hombre, ahí van a ver, ahí van. De pronto estamos cansados todos, ya todos queremos entrar a Semana Santa. Entonces, pero sí, es muy interesante, es muy interesante. Bueno. Gracias, licenciado. Feliz noche. Que tengan feliz noche, platicamos. Feliz noche. Feliz noche. Noche, Lic. Feliz noche. Licenciado. Feliz noche.